Y le agradezco mucho, de verdad, al embajador de los Estados Unidos en México que platique esta mañana con el auditorio del Grupo Fórmula, a Ken Salazar. Embajador, buen día. Manuel, mucho gusto de estar con ustedes. Buenos días. Muy buenos días, embajador. Pues 2 años, el 2 de septiembre del 2021 fue usted ratificado por su Congreso como embajador en nuestro país. Pocos días después llegó a México, llegó, por supuesto, en lo que son ahora las fiestas patrias, y traía usted una expectativa interesante. Decía usted en su cuenta de Twitter en ese momento: será un honor representar a los Estados Unidos en México, un país socio, vecino, amigo. Estoy ansioso por llegar al país y emprender mi importante labor. 2 años después, embajador, ¿sigue usted ansioso por seguir aquí? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se ha sentido? ¿No le ha decepcionado la circunstancia política de inseguridad que de repente se ha enfrentado y que ha involucrado a Estados Unidos, porque asesinan a los estadounidenses, porque tiene que ver con el tráfico de drogas, por tantísimas cosas como la migración, por ejemplo, embajador? Mira, Manuel, 2 años hace que llegué a México. Y en esos años he visto la grandeza de la relación entre México y Estados Unidos, la grandeza del pueblo de México. Y yo he viajado a los 22 estados de México. Entonces, ha sido unos 2 años de los mejores de mi vida. Y en eso hemos abierto las puertas del diálogo entre México y los Estados Unidos. Ya se habían pasado 10 años que no venía un presidente de los Estados Unidos a México. Llegó el presidente Biden aquí en enero de este año. Hemos tenido más reuniones al nivel de los gabinetes. El presidente López Obrador ha ido a México. Entonces se han abierto muchas puertas en muchas diferentes, distintas áreas de la vida de Estados Unidos y México. La integración de América del Norte, así en la economía, los esfuerzos para la seguridad compartida y también trabajando en retos difíciles como la migración. Entonces, 2 años después de llegar a México, puedo decir que vamos en buen camino. Tenemos mucho trabajo que hacer. Hay que cosechar el trabajo que hemos hecho por los últimos 2 años y seguir adelante, asegurando que el éxito que hemos tenido sea un éxito durable. De los mejores, dice, 2 de los mejores años de mi vida, pues es mucho para escucharlo por parte de un personaje como usted, embajador. Ya nos explica un poco la razón. Sin duda, la cristalización de la presencia del presidente Biden aquí en México debe pasar por ahí. Y dice, vamos por buen camino. ¿Un buen camino que nos lleve a dónde, embajador? Manuel, somos la realidad... 2 naciones pero una familia, 2 naciones, una familia. Y eso lo digo porque siempre vamos a estar aquí, vamos a estar en América del Norte, en este continente. Las relaciones familiares que tenemos con arriba de 40 millones de mexicanos americanos en los Estados Unidos. Yo soy mexicano-americano, ya con 4 siglos de raíces ahí en lo que es Nuevo México y Colorado. Esas raíces son unas raíces muy profundas. Y luego con la economía que nos enlace tanto en lo de la comida, automotriz, en todos los sectores de la economía, la realidad es que vamos a una integración siempre con el respeto, el honor y el orgullo de la cultura propia de cada país. México tiene una cultura y una grandeza que siempre se tiene que celebrar. Y así vamos adelante como buenos vecinos, miembros de una familia. Mucho se ha hablado en estos meses atrás, por ejemplo, de las muchísimas reuniones que usted ha tenido en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, una relación muy cercana, quizá más allá de la Cancillería en su momento con el canciller Ebrard, ahora con la canciller Bárcena, pero pues efectivamente había quien hasta le llevaba el conteo, ¿no? Lleva 11 seguidas, 12 seguidas, 13 seguidas. ¿Ese para usted le parece, digamos, como tan habitual, normal, tener ese contacto tan intenso con el presidente López Obrador? ¿Cómo se dan estas reuniones? Me refiero a las convocatorias, embajador. Sí, primeramente, Manuel, hay que entender que por muchos años no había diálogo entre México y Estados Unidos. En el gobierno anterior de los Estados Unidos, yo creo que hubo muy poca comunicación entre México y Estados Unidos. El presidente Biden decidió, cuando yo y él hablamos de esta posición de México, que íbamos a hacer todo lo posible para transformar una relación nueva y positiva entre Estados Unidos y México. Entonces, como no había
nada de diálogo sobre seguridad, migración, la economía, integración de la economía del norte, energías limpias, cambios climáticos, seguridad, todo eso. Todo eso lo tuvimos de comenzar de nuevo y por eso han sido unos 2 años de mucho trabajo directamente con el presidente López Obrador y también con el canciller en su tiempo, Brard, ahora con la cancillera Alicia Bárcena, y con todo el gabinete del gobierno de México. Y al mismo tiempo hemos tenido mucho diálogo con los miembros del gabinete de los Estados Unidos y con el presidente Biden. Yo trabajo con ellos directamente a la mano, allá en los Estados Unidos, en Washington, D.C., y luego aquí también con el gobierno mexicano. Eso se me parece que es el trabajo del embajador. Correcto, la comunicación directa, porque bueno, pues sí, se ha sido notable, ha sido pues muy notorio esa relación constante, esas visitas constantes a Palacio Nacional, que me imagino a usted no le molestan, o sea, usted va de buen agrado a platicar con el presidente. Pues no tengo buena relación con él, no siempre vemos el tema de la misma vista, ¿no? Entonces, el diálogo es un diálogo donde intercambio de información, pero siempre con el motivo de trabajar para lo que sea el mejor para los pueblos de Estados Unidos y de México. Antes de entrar en el tema de la migración, porque es un tema, por supuesto, vigente, acabamos de ver un asunto pues en la frontera el fin de semana, donde 3 estadounidenses pues vienen lesionados también por un grupo de civiles, de un grupo con mexicanos que vienen de los Estados Unidos para acá. Antes de entrar al tema de la migración, embajador, preguntarle por las muchas declaraciones ya por meses, valoraciones que se hacen por parte de las agencias de seguridad, funcionarios especializados en la materia en el Congreso ante el Senado estadounidense, donde dicen, pues México no está haciendo lo suficiente para combatir el tema del fentanilo, tema que nosotros percibimos, sentimos, es un tema sensible en Palacio Nacional, porque primero va de, no es nuestro tema, a segundo asunto es, aquí los precursores no se trabajan, nosotros no estamos generando el fentanilo, quizá un tema de discurso, pero donde efectivamente algo como que termina siendo una especie de chispa que genera una molestia en Palacio Nacional. ¿Cuál es la realidad para usted cuando lo plantea en Palacio Nacional? ¿Sí hacemos lo que debemos de hacer o nos falta verdaderamente todo lo que nos están señalando en los Estados Unidos? Manuel, nos falta muchísimo trabajo, pero sí estamos trabajando muy a la mano con el presidente López Obrador y su equipo. La secretaria Rosy Cela, con la enviada del presidente Biden, Liz Sherwood Randall y yo, hemos tenido muchísimas reuniones sobre lo del fentanilo. La semana pasada estuvimos en Manzanillo trabajando con la cancillera Alicia Bárcena y el secretario de la Marina Ojeda. En lo del puerto de Manzanillo, lo vamos a hacer en otros puertos en México por el liderazgo de ellos. Se reconoce que el fentanilo es un problema, que es un veneno, está matando a muchísimos en los Estados Unidos, arriba de 100,000 el año pasado. Entonces es un trabajo que lo tenemos que trabajar conjuntos. Sabemos nosotros que precursores que llegan de Asia, llegan por aquí, por México, llegan a los Estados Unidos. También se reconoce, y yo lo reconozco, que no nomás por México llegan. Tenemos casos donde tenemos los delincuentes que han llegado con precursores, con fentanilo hacia San Francisco, Nueva York, a otros lugares, y es un problema mundial. Y por eso el secretario Blinken, tenemos arriba de 70 países trabajando con nosotros, porque tenemos que confrontar este problema con todo el mundo, y México se ha asumido a ese esfuerzo. Entonces sabemos que tenemos mucho trabajo que hacer en lo de adelante, pero sí lo vamos trabajando bien. Pero hay ese diálogo, perdón que insista, señor embajador, hay ese diálogo de entendimiento donde Estados Unidos incluso, insisto, dice, necesitamos hacer más, y México dice, pues a lo mejor hacemos hasta de más porque no es necesariamente nuestro problema, cuando sí lo es, cuando en los reportes incluso de la propia Secretaría de Defensa Nacional se reconoce que estos insumos son procesados, se generan las pastillas de fentanilo y están rumbo a los Estados Unidos. Ahí es donde parece que el discurso choca, pero la realidad no choca, embajador. Sí estamos participando en esa cadena. Mira, hay mucho más trabajo que hacer, ¿no? Y la realidad es que se tienen que parar los precursores que sí llegan acá a México, que entonces van llegando con el fentanilo hacia los Estados Unidos. Entonces, sí, los que llegan aquí, entonces también eso se tiene que parar. Cada día veo yo las estadísticas de
el fentanilo que llega a Sedena, a Guardia Nacional, a la Marina, y sé que México está en esa lucha, ¿no? Nosotros trabajando siempre con el respeto hacia la soberanía de México, pero apoyar a las agencias aquí en México que están trabajando para parar el fentanilo. También en eso, pues tenemos nosotros muy bien entendido que lo que se debe de hacer en los Estados Unidos, en México, es reducir la demanda y también asegurar que los pueblos que se están consumiendo el fentanilo sepan de los peligros y que no se deberían de meter al fentanilo. Y por eso llevamos un trabajo desarrollando un trabajo conjunto de difusión sobre las realidades del fentanilo y los peligros que les traen a los jóvenes y a los demás que lo consumen. Correcto. Oiga, embajador, preguntarle sobre el tema de la migración, porque pues creo que hay varias vertientes, no solamente las medidas que se tomaron en tiempos de la pandemia, las que se están aplicando ahora, esta aplicación del CBP que permite que vayan regulando poco a poco el ingreso de personas que vienen pues de muchísimos lugares del mundo, que pasan por México, que están esperando su cruce a los Estados Unidos, pero ¿cómo se evalúa desde la óptica de los Estados Unidos casos como los que vimos la semana pasada en Nueva York, donde de plano el alcalde lo que dice es, ya no podemos más, pero pues ya lo habíamos visto en otros estados, ya habíamos visto algunas llamadas en Washington, ya habíamos visto algunas cosas y protestas fuertes de los republicanos allá precisamente en el estado de Texas, donde dicen, ¿quieren ustedes demócratas migrantes? Ahí les van en camiones. Un problema muy serio que pasa por México, que parece que pues ha sido una no una regulación del ingreso, sino que siguen pase y pase y pase, y están saturando incluso lugares importantísimos del turismo, de la vida de los Estados Unidos como Nueva York. ¿Cómo lo piensan ustedes, embajador? ¿Cómo lo evalúan? Manuel, yo paso mucho tiempo trabajando en este tema, y no nomás como embajador, lo hice como senador de los Estados Unidos de Colorado en Washington, D.C. hace 20 años. Trabajé con el presidente Bush, con el presidente Obama. Es un reto muy difícil. Lo que dijera yo de las realidades de migración que tenemos ahora fueran dos cosas. Lo primero es que nunca habíamos visto el flujo que vamos viendo ahora, ¿no? Que hay unos 20 millones que han salido de sus países de origen, nomás en el hemisferio del oeste. 7 millones nomás de Venezuela. Eso nunca se había visto, ¿no? Entonces los números que vemos nosotros en México viviendo, en tránsito en México hacia los Estados Unidos, en la frontera entre México y los Estados Unidos, nunca se había visto lo que hemos visto en los últimos 3-4 años. Entonces, lo segundo y lo que es importante es que por primera vez en la historia de la migración, se está viendo como un reto donde tenemos que trabajar nosotros muy a la mano con México. Se me parece que se... Lo seguimos escuchando, embajador, lo seguimos escuchando. ¿Me pueden escuchar? Ok. Sí. Que por la primera vez, Manuel, está México y los Estados Unidos trabajando así a ver cómo se puede solucionar la migración. Y no es nomás México y Estados Unidos, hay otros países, ¿no? Hay Colombia, hay el Perú, hay Ecuador, hay Brasil, hay todos los países de Centroamérica, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho nosotros desde la reunión en Los Ángeles el año pasado es de decir, se tiene que resolver estas realidades en una manera humanitaria, en una manera donde se crea oportunidades en los lugares de origen de los migrantes que salen de esos países. Y en ese trabajo llevamos un trabajo por la primera vez muy bien y muy bueno con México. Finalmente, embajador, porque sé que tiene más actividades, dijo usted la semana pasada que sería histórico que por primera vez llegue una presidenta, una mujer a la presidencia de México. Yo creo que todo eso será con claridad o en la figura de Claudia Sheinbaum o en la figura de Xóchitl Gálvez. ¿Las conoce a las dos? ¿Las ha tenido oportunidad de tratar? Sabes que se me parece, con Claudia Sheinbaum he trabajado con ella porque era jefa de gobierno de México en diferentes temas. Con Xóchitl Gálvez la he conocido, se me hace casualmente, no la conozco bien y no he trabajado con ella. Pero tanto en la parte de nosotros no nos metemos en la política de México, respetamos el voto y la decisión que haga el pueblo de México. Y nosotros en la relación que llevamos Estados Unidos y México,
vamos a trabajar con México. Nosotros la vista que tenemos es de planear adelante, viendo nosotros, de la parte del presidente Biden, de la parte mía, el plan hasta el 2030. Y en eso vamos a estar trabajando con el gobierno de México, gane quien gane. Pues muchas gracias por la oportunidad, señor embajador. Muchas felicidades. 2 años al frente de la Embajada de los Estados Unidos en México. Ken Salazar,